Las señales y milagros que el alto Dios ha hecho conmigo, conviene que yo las publique. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino sempiterno, y su señorío hasta generación y generación. Buenas tardes, Dios les bendiga. Mi nombre es Junior Hernández, soy de la zona Nesa de la iglesia Emanuel Pirules. Por gracia de Dios, Dios me ha permitido a mis 19 años ser parte de la membresía de la iglesia. Gracias a Dios me ha permitido vivir experiencias que me han marcado de por vida, tanto positivas como negativas. Pero en medio de todas ellas, Dios es quien ha obrado y quien ha sido misericordioso para con mi vida. En mi adolescencia, yo lo que quería era alejarme del templo, del camino de Dios. Lo que menos quería era estar en el templo. Dios me permite tener el ministerio de la música y por medio de eso yo estaba en el templo. Yo solamente estaba con un pretexto, con un interés y no de buscar a Dios. Pero doy gracias a Dios por la vida de mis padres, por sus oraciones, por las oraciones de mis abuelitos y de amigos que son cristianos. En su momento yo me quise alejar y Dios me hablaba de diferentes formas a mi vida. En conferencias, en cultos de músicos, Dios hablaba de mi vida. En EBB, Dios llegó a hablar en mi vida. En cultos de domingo, Dios hablaba a mi vida. Yo no entendía el por qué y por qué Dios me hablaba a mí. Entonces, yo solamente me quería alejar, yo quería dejar de ir al templo. Entonces, Dios hablaba de diferentes formas a mi vida. A la edad de 16 años, Dios habla a mi vida de una forma en la que menos me imaginé y menos nos imaginamos en mi familia. Un accidente, a 5 minutos de llegar a mi casa, me deja inmóvil de medio cuerpo, toda mi parte izquierda la tuve inmóvil y doy gracias a Dios porque a pesar de eso sigo con vida. Al momento del accidente había personas que me daban por muerto debido a que ellos pudieron ver la magnitud del golpe. 20 minutos inconsciente y ya lo que daban por hecho es que yo ya estaba muerto. Doy gracias a Dios porque a pesar de todo esto, Dios sostuvo a mí y a mi familia. Un día después del accidente que tuve, el taller en el que mi papá trabajaba cerró. Mi mamá, por obvias razones, tuvo que salir de su trabajo para cuidarme. El único ingreso económico que teníamos era mi hermano, quien trabajaba en aquel entonces en un despacho cerca del hospital donde yo estaba internado. Pero de cierta manera esos ingresos no eran suficientes porque él tenía que suplir sus necesidades económicas para ir a la escuela y para ir a su trabajo. Pero doy gracias a Dios porque nos sostuvo y a cada día vimos su mano poderosa. Los pastores de la zona, los hermanos de la iglesia donde yo me congrego, oraban mucho por mí. Amigos de diferentes iglesias también oraron por mí, de diferentes zonas, también pidieron petición por mí y yo pude ver la mano poderosa de Dios. Mi accidente fue una semana después del sismo del 19 de septiembre y por tal motivo el hospital estaba en malas condiciones y yo tenía que tener un traslado, pero ese traslado se calculaba de una semana o más tiempo. Pero fue y ahí vimos una vez más la mano de Dios, porque el traslado solamente tardó horas para que me pasaran a otro hospital. Gracias a Dios me atendieron muy bien y semana y media después de estar en ese hospital me operaron. Me hicieron 2 operaciones en un mismo día, en una misma hora. Se calculaba que yo no iba a aguantar las operaciones, que iba a tener muchos problemas de dolores durante todo ese día y quizá días después.
Pero gracias a Dios no tuve ningún dolor. Gracias a Dios, los dolores pasaron desapercibidos. Después de mis operaciones, se calculaba que me iban a dar de alta 5 días después, debido a la gravedad y por las operaciones, los dolores que yo iba a estar sintiendo. Y también si mis heridas de las operaciones no se iban a infectar o iban a echar pus. Pero gracias a Dios no. Al siguiente día de mi operación los doctores me fueron a ver, y cuando vieron los resultados fueron impresionantes, porque dijeron que yo me veía muy bien, y ese mismo día me dieron de alta. Cuando me dieron de alta, lo que decían los doctores es: 4 o 5 meses vas a volver a caminar, y de aquí a un año vas a volver a tener tu vida normal, y ya no tan normal porque estás muy limitado por la gravedad de tu accidente. Pero seguíamos pidiéndole a Dios, seguíamos confiando en Dios, y Dios nos demostró una vez más que Él es un Dios poderoso y que Él no tiene límites. Al mes de mi accidente, a la primera cita que tuve, lo que me dijo el doctor fue: tú ya puedes caminar, puedes hacer tu vida normal, no hay necesidad de que tomes unas rehabilitaciones porque tu cuerpo va evolucionando de manera muy buena. El doctor nos explicaba el por qué, pero yo sí sabía por qué, porque había muchas personas orando por mí, siervos de Dios de otras zonas y de la zona a la que pertenezco. Tras este accidente, yo me ponía a pensar el por qué a mí, a mí me daba mucho sentimiento ver que ya no era el mismo, que quizá al momento de ver a mis primos haciendo su vida normal, yo ya no la podía hacer normal. Yo estuve en silla de ruedas un mes, pero doy gracias a Dios porque a pesar de esa magnitud del golpe, a pesar de todo lo que pasó, a pesar de que mi papá se quedó sin trabajo, a pesar de que mi mamá me estaba cuidando y los ingresos económicos eran muy pocos, Dios suplía toda esa economía, y doy gracias a Dios por la vida de todos aquellos que desprendieron de su bolsillo y nos apoyaron a mí y a mi familia. Doy gracias a Dios porque el alimento nunca nos faltó. En la mesa siempre habría una fruta, al menos una fruta, porque gracias a Dios, Dios suplía. Dios es bueno, Dios nunca nos deja. Gracias a Dios, a través de esto, al pasar los meses, yo pidiéndole a Dios que me hiciera entender el por qué, era porque yo tenía que estar en sus caminos, porque Él a mí me había escogido, siendo indigno e inmerecedor, siendo quizá el peor de todos. Dios me escogió a mí. A los 5 o 6 meses de mi accidente, Dios me permite bajar a las aguas. Dios me permitió bautizarme, y doy gracias a Dios por ese gran privilegio, porque me permite ser parte de la membresía de la iglesia, me permite participar de su cuerpo, me permite participar de Santa Cena, y es una gran bendición. Y quizá muchos de ustedes quienes ven este testimonio están pasando por algún problema fuerte, quizá una enfermedad los está aterrando, pero los planes de Dios son perfectos. Dios no nos ve por nuestros hechos, Dios nos ve con ojos de amor. Y a Dios no le importa tu pasado, no le importa nuestro pasado. Con brazos de amor Él nos está esperando, con sus brazos abiertos Él nos está esperando. Y yo te lo puedo decir a ti, amigo, a ti, hermano. Dios es un Dios poderoso, porque cuando se calculaba que mi vida iba a ser normal hasta un año después, yo pude hacer mi vida normal en 2 meses, 3 meses. Yo pude volver a tocar en el templo a los 2 meses. Y gracias a Dios, cuando las personas me ven normal,
no me ven con un problema, no me ven que haya tenido un accidente, porque gracias a Dios pude y mis huesos pudieron pegar muy bien. Pero algo sí te puedo recomendar, aconsejar: no te alejes del camino de Dios. Y quizás si estás pasando por algún problema, que tu solución solo sea acercarte más a Dios, porque Dios tiene el control de todas las cosas. Quizá no lo entiendas ahorita, pero en un futuro vas a entender el porqué. Y yo así lo vi. Gracias a Dios, Dios me ha permitido participar en eventos nacionales a nivel movimiento. Y quizá hay personas mejores que yo, pero Dios se fija en el corazón de uno. Se fija en tu corazón. Y si tú le entregas tu corazón a Dios, vas a ver la diferencia tan grande que es vivir con Dios, que es vivir una vida de paz. A pesar de los problemas, a pesar de las circunstancias, yo he podido ver que Dios siempre está conmigo. Yo he podido ver que su mano poderosa es conmigo. Yo he podido ver que nada me ha faltado hasta el día de hoy. Y aunque no tuvimos quizá de cierta manera en aquellos tiempos ingresos económicos, no había para pagar la renta, pero Dios sabe cómo mis papás pagaban la renta. Dios sabe cómo había un plato de comida ahí en mi casa. Dios sabe cómo yo pude tener ropa. Solo Dios sabe cómo. Porque Dios es un Dios de lo imposible. Dios te bendiga. Dios les bendiga, amados hermanos. Mi nombre es Berenice Hernández Ramírez. Actualmente me congrego en el Templo de Manuel en la subzona Raúl Romero, zona Neza. El día de hoy tengo la bendición y el privilegio de compartir con ustedes un testimonio de lo que el Señor ha hecho en mi vida. Quiero leer para ustedes lo que nos dice la palabra de Dios en el libro de Daniel, en su capítulo 4, versículo 2, y dice: las señales y milagros que el alto Dios ha hecho conmigo, conviene que yo las publique. Bendito sea el nombre del Señor. En este momento quiero compartir con ustedes una situación que viví. Hace aproximadamente 2 años me lastimé una rodilla y cuando yo empecé con esa molestia realmente no le di mucha importancia. Pensé que en unos días se me quitaría. Sin embargo, empezaron a pasar los días y cada día iba aumentando más el dolor, de tal modo que llegó el momento en el que yo ya no podía apoyar mi pie porque el dolor era muy fuerte. Tampoco podía flexionarlo porque al momento de intentar hacerlo sentía como si clavaran una hoja en mi rodilla y era una molestia muy dolorosa. Debido a esta situación tuve que ir a una revisión médica y cuando yo acudí a ella me decían que no tenía nada, que solamente era un dolor muscular. Sin embargo, los días siguieron pasando y este dolor aumentaba, de tal manera que sin que nadie pues me lo recetara, yo empecé a apoyarme utilizando un bastón, porque no aguantaba caminar sin tener ese apoyo. El dolor era muy intenso para mí. Al ir a la revisión, en algún momento me dijeron que tenía que sacarme una radiografía y el día que yo me iba a trasladar hacia el hospital para que me realizaran ese estudio, al ir en el transporte, tuve un incidente y me lastimé cervicales y lumbares. Para mí fue una situación difícil, ya que no solamente tenía ahora el dolor en mis rodillas, sino también me dolía demasiado el cuello y el área lumbar. El dolor para mí era demasiado intenso y no entendía por qué el Señor estaba permitiendo esto a mi vida. Ya no solamente el dolor en una parte de mi cuerpo, sino en 3 partes. Pero sabía que a pesar de esa situación que yo estaba enfrentando, mi confianza estaba en Dios y que Él sabía solamente por qué estaba permitiendo esa situación en mi vida. Los días empezaron a correr y pues en el trabajo había días que tenía licencias médicas, a veces iba a trabajar, a veces no. En el trabajo me dijeron que no podía seguir así porque
llegaría el momento en el que ya no me pagarían. Acudí a una instancia pertinente a investigar porque desconocía yo sobre el tema y efectivamente me confirmaron que no podía tener tantas licencias médicas, que solo tenía derecho a unos días con goce de sueldo, otros a mitad de sueldo y después ya no me iban a pagar. Al escuchar yo esto no pude evitar sentir angustia en mi corazón porque yo decía, Señor, ¿qué voy a hacer? Mi situación de salud no es la mejor en este momento, los dolores son muy fuertes, no sé qué está pasando en mi cuerpo y aunado a esto, si no me pagan, ¿qué vamos a hacer? Sentí mucha angustia en mi corazón. En ese momento recuerdo que vino a mi mente que en esa semana se estaba realizando el curso de escuela bíblica en la Agrícola Oriental. Y en ese momento yo sentía tanto la necesidad de orar a Dios y de pedir a alguien que orara por mí, que sin dudarlo pensé por esa ocasión en ir al templo de la Agrícola Oriental. Sabía que por la hora que era podía llegar antes de que los hermanos entregaran el ayuno y oraran por los enfermos porque era un día viernes. Me dirigí hacia el templo de la Agrícola Oriental y para mí fue una grande bendición en ese momento porque yo llegué al templo sumamente angustiada, me permitieron el acceso, oraron por mí y Dios fortaleció mi vida en grande manera. Y yo recuerdo que en ese momento yo le dije al Señor, Señor, no dependo de un ingreso económico, no dependo de mi trabajo. Sé que dependo de ti, sé que tú vas a ser el que va a suplir todas mis necesidades. Tómame en tus manos, ayúdame. Humanamente yo me siento desesperada, pero sé que no estoy sola, sé que tú estás conmigo. Y doy gracias a Dios porque en ese momento yo salí del templo de la Agrícola muy fortalecida por el Señor. Los días siguieron pasando, seguían realmente sin decirme exactamente qué era lo que estaba pasando en mi rodilla. Empecé a luchar no solamente físicamente, sino también espiritualmente. Empecé con una situación de que no podía orar. Lo intentaba hacer una y otra vez y no podía. Y intentaba una y otra vez el orar a Dios y no podía. A veces lograba hacerlo, pero sentía como si el Señor estuviera lejos de mí, como si no me escuchara. Esta situación para mí era todavía más difícil, el no sentir la presencia del Señor, el sentir que el Señor estaba lejos. En una ocasión recuerdo que llegué de mi trabajo con el dolor muy fuerte en mi cintura, en mi cuello, en mi rodilla, y simplemente llegué y me senté en la sala y empecé a orarle a Dios, empecé a pedirle que Él me ayudara, que no entendía qué era lo que estaba pasando, que por qué no sentía su presencia, que por qué sentía como si Él estuviera lejos. En ese momento recordé una reflexión donde en algún momento un hombre le preguntaba al Señor por qué una persona cuando estaba pasando una situación difícil al momento, el Señor daba la respuesta a su oración. A otro no le respondí inmediatamente, pero sí le confortaba a través de su presencia. Pero con la otra persona solamente guardaba silencio. En esa reflexión, el Señor le respondía a este varón que el Señor guardaba silencio porque sus planes para esa otra persona era que él comprendiera y aprendiera que aunque no lo viera, que aunque no lo sintiera, supiera que Dios estaba ahí. En ese momento no pude evitar derramar mis lágrimas y decirle, Señor, tú estás conmigo. Tal vez no te puedo sentir, tal vez sienta que estás lejos, pero no es así. Tú has prometido estar conmigo y sé que tú no mientes, sé que tú no fallas. Y en ese momento empecé solamente a alabar a Dios. Le decía, Señor, aunque no te sientas, sé que estás aquí.
y alabo por ello tu nombre. A partir de ese momento todo cambió, hermanos, y nuevamente pude orar al Señor, pude sentir que Él estaba conmigo, pude tener esa libertad. Los días siguieron pasando y casi 4 meses después fue cuando pues me dijeron que mi rodilla estaba lastimada y que requería yo una cirugía. Esa noticia para mí fue muy dura de asimilar, muy difícil porque pues no era algo que yo esperara, pero aún en todo vi la mano de Dios. Días antes de la cirugía empecé a sentir mucho miedo, mucha angustia, de tal manera que cuando llegó el momento en el que me iban a realizar esa cirugía, yo iba muy angustiada. Al llegar al hospital me regresaron a mi casa porque tenía un poco inflamadas las anginas y me dijeron que así no me podían operar. Pero sabía que Dios tenía el control. Los días pasaron, me volvieron a programar para entrar a quirófano y unos días antes de que se llegara esa fecha, una de mis tías me decía: Bere, solo pon tu vida en las manos de Dios. Confía en el Señor, deja de tener miedo, deja de dudar, confía que Dios está contigo. Yo me hacía muchas preguntas del por qué estaba enfrentando esa situación, de cuál era el propósito. Pero unos días antes de entrar a quirófano, yo le pedí al Señor que Él tomara el control de mi vida, que Él me permitiera salir con bien de esa cirugía, que me ayudara, que yo tenía el deseo de servirle, que me diera vida para poderlo realizar. Y alabo el nombre del Señor porque cuando se llegó la fecha de entrar al quirófano, Dios acomodó todas las cosas, la cirugía salió bien, las personas, aunque estuvieron al cuidado de mí, fueron muy pacientes, muy amables conmigo. Antes de entrar al quirófano, hubo un momento en el que me quedé sola en esa sala preoperatoria y yo le decía al Señor: humanamente no hay nadie aquí conmigo, pero yo sé que en todo momento tú estás a mi lado porque esa ha sido tu promesa, porque tú has prometido estar conmigo y sé que tú no fallas. Y alabo el nombre del Señor porque yo salí bien de la cirugía, gracias a Dios. Después inicié mi proceso de rehabilitación, el cual también fue muy difícil porque a pesar de que iba a terapias que eran demasiado dolorosas, yo no podía doblar mi rodilla, casi no avanzaba, las terapias eran para mí un sufrimiento muy intenso, pero a pesar de que asistía a ellas, yo no veía avance. Así que tuve que entrar nuevamente a quirófano, a una movilización. Y aún en medio de esa situación también volví a ver la mano de Dios, la fidelidad de Dios, el ver que a pesar que en mi humanidad yo sentía que ya no tenía fuerzas para continuar, en todo momento estaba ahí Dios dándome la fortaleza para seguir. Gracias a Dios porque también de esa movilización salí con bien. Y hasta este momento el Señor ha sido mi refugio y mi fortaleza. Tiempo después empecé que me dolía la otra rodilla y yo decía: Señor, ¿qué está pasando? Al ir al doctor me dijeron que era porque había apoyado demasiado esa rodilla, la había forzado por más de un año, año y medio. Al hacerme unos estudios de esa rodilla, el doctor me dijo que requería una cirugía. Yo dije: Señor, para mí ha sido muy difícil enfrentarlo de una rodilla y ahora la otra. ¿Qué está pasando, Padre? Ayúdame, Señor, te necesito. Empezaron a pasar los días, tuve que asistir a mi clínica para que me canalizaran a ortopedia. Y al momento de llegar ahí y ser revisada por el doctor, pues yo estaba esperando ya que me diera la fecha para la cirugía y cuando veo solamente me entrega una receta para tomar algunos medicamentos y un pase para rehabilitación. Yo me quedé muy sorprendida, le pregunté al doctor que si no me iba a dar cita o fecha para una cirugía y me dice: no, tú estás bien, no estoy de acuerdo con el diagnóstico de tus estudios, solamente te vamos a mandar a terapia para que tus ligamentos sean fortalecidos y cada parte de tu rodilla.
Al momento de salir de ese consultorio, yo no pude dejar de llorar al Señor dándole gracias, porque en todo momento, a pesar de las circunstancias que he vivido, el Señor me ha mostrado que está conmigo, me ha permitido ver su fidelidad, su amor y su misericordia. Hasta este momento, a pesar de que me habían dicho que ya no iba a percibir un salario, el Señor ha suplido toda necesidad. Estuve casi 8 meses tal vez con licencias médicas y el Señor nunca me dejó. Siempre estuvo puntualmente mi salario para la gloria del Señor, porque el Señor es el que suple nuestras necesidades. Doy gracias a Dios porque el Señor me ha permitido estar en una iglesia que ha estado al pendiente de mí, el pastor, la iglesia, aún otros pastores, otros hermanos de otras iglesias, tanto de la zona como del movimiento, han estado al pendiente de mí, han estado orando por mí, me han estado compartiendo palabra de Dios. Y yo me gozo en el Señor porque veo su misericordia, la misericordia de Dios para con mi vida. Por eso no me puedo quedar callada. Aun cuando en momentos yo me sentía desesperada, me encontraba gente en la calle, pasaba que el taxista era cristiano y me empezaba a compartir palabra de Dios. Cuando iba a hacerme algún estudio, la persona que estaba sentada al lado mío simplemente se volteaba y me empezaba a decir, confía en Dios, vas a estar bien. Cuando iba a comprar a lo mejor algo para comer antes de llegar a mi trabajo, me llegaba a encontrar a alguien en este puesto que me decía, permíteme hacer una oración por ti. Y de una y de muchas maneras, en todo este proceso que para mí fue difícil, pude ver la mano de Dios. Pude ver que en todo momento Él estuvo ahí conmigo para abrazarme, para sostenerme, para fortalecerme. Por eso no me puedo quedar callada, porque Dios es fiel y Él ha sido mi fuerza, mi fortaleza, mi refugio. Por eso alabo y bendigo su nombre, como lo dice la palabra de Dios en el Salmo 103. Bendice alma mía Jehová, y bendigan todas mis entrañas su santo nombre. Bendice alma mía Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Que Dios les bendiga, hermanos.